Y cuando hablo con Pablito, mi hija me dice por el teléfono, Dios te bendiga. A mí me temblaron las rodillas. Gloria. Dios te bendiga. Pablo, Dios te bendiga, varón. Yo santo, y cuando empezamos a hablar, este varón me dice, no, yo estoy en la iglesia, Gisela está en la iglesia, todos estamos en la iglesia. Me dio algo por dentro, pastor. Gloria a Dios, que me emocionó. Y de wow, es que Dios todavía hace milagros. Oh, gloria a Dios, Dios tiene nosotros a ese equipo. No es muñequito, no es novela, no es que monte, es real. Gloria a Dios. Cuando estábamos hablando, ¿cuál es el tema de la viejita, pastor? Volviendo al Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? Padre, gloria. Nos volvemos locos. Sacar la cosita que te diga, adorar a Dios, pararnos, correr, hacer cosas que nunca hacemos. Gloria a Dios. Yo creo que la vigilia es hacer cosas que nunca hacemos. Gloria a Y Dios. es glorificar a Dios. Y eso me acuerdo una vez Salomón teniendo palabra de Dios, teniendo profecía de Dios, que era el que le iba a levantar casa a Dios. Mi alma adora. Qué lindo es cuando Dios nos da profecía. Pero Salomón se encontró en un templo grande, lindo y bello. Y ese sentido dijo, wow, está grande, la batería está linda, el piano está hermoso, tengo todo. Pero a mí something more. Necesito algo. Dice la Biblia que él se reunió con los ancianos y dijo, estamos todos bien, pero I want something more. Yo esta noche quiero algo más. Gloria a Dios. Yo llevo convertido 10 años, pero esta noche voy a buscar algo más. Mira, hermano, en esta hora. Y cuando Salomón le dice a ellos, hay que buscar lo importante. Mira, mira qué lindo este versículo 6, capítulo 8, libro de los Reyes, que dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Eso es lo importante. Hay personas que dicen, tenemos que orar para que la unción vuelva. La unción está aquí. La unción está aquí. La unción nunca se ha ido. Nosotros no hemos salido de la unción de Dios. Pero cuando volvemos a poner a Dios en su lugar, porque Dios tiene su lugar, Dios no es del closet, del bolsillo de la iglesia. Dios es las 24 horas. Y cuando volvemos a poner a Dios en nuestro lugar, en nuestro corazón, baja la unción. Se mete la unción. Se mete el fuego. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, es la unción. Todo cristiano que tenga a Cristo en su corazón tiene la unción. Le doy gracias al Señor que hace 8 años en el Bronx, Él me habló. Él me habló de los diálogos donde no hubo nadie. Yo no de drogas y delitos y pecados. Mi alma adora. O escuché una voz donde no había nadie. Nadie me ministró, nadie me predicó, nadie me habló de Cristo. Yo me pasaba en los puntos sentado, me pasaba a veces llorando y decía, Señor, ¿dónde tú estás? Pero un día, en un pasillo, Él me habló. Donde estaba haciendo narcotraficaba drogas, hacía cosas horribles, ya nadie me quería. Pablo me conoce, gloria a Dios. Pero de una voz del cielo que me dijo, es tu día, este es tu día. Y yo empecé a pelear en 40 minutos peleando solo en un hallway donde nadie me puso las manos. Dios se me metió por dentro, mi alma adora. Dios empezó a trabajar en mi vida hasta el sol de hoy. Oh, gloria a Dios. Y hasta el sol de hoy escucho la voz de Dios y sigo para adelante. Como digo, hermano, enfermo, ronco. Oh, gloria a Dios, estamos aquí gozándonos. Le doy gracias a Dios que hemos pastoreado, hemos estado en campo misionero. Gloria a Dios, ahora estamos como evangelistas, gloria a Dios, volviendo a buscar la opción de Dios. Así que sigan para adelante, mi hermana. Gracias por tu vida, con nosotros estamos. Hermano Cheo, gloria a Dios, ese la mano, el suegro. Para Miriam, la suegra. Marito Carlos, Joaquín Carlos, son uno de los hijos grandes. Kendra, mi hija, y ponte de pie, prenda, para que uno te vea.